Damas y caballeros, bienvenidos a otro video del canal. En esta ocasión explicaremos brevemente cómo funciona un comparador con amplificadores operacionales. Pues un comparador, como su nombre lo indica, compara voltajes de entrada variables con respecto a un voltaje de referencia que está fijo. Dependiendo de la configuración que se tenga, pues vamos a tener diferentes estados a la salida. Esa es la configuración. Estas son las dos configuraciones que existen. La configuración inversora, en la que nuestro voltaje de entrada va a entrar por la terminal inversora y nuestro voltaje de referencia, que en este caso es 0 volts, va a entrar a la terminal no inversora. La gráfica es como sigue. Conforme vamos incrementando el voltaje de entrada, al llegar al voltaje de 0 va a cambiar del estado de saturación positivo a un estado de saturación negativo. Y cuando tenemos la configuración no inversora, nuestro voltaje de entrada entra por la terminal no inversora y nuestro voltaje de referencia por la inversora. Lo que esto hace que cambie su gráfica de transferencia, que es bastante similar. Pero ahora vamos a empezar desde un voltaje de saturación negativo, y conforme vaya incrementando el voltaje de entrada, al llegar al voltaje de referencia, que es en este caso 0 volts, va a cambiar de estado a su salida. Es decir, de estar en menos voltaje de saturación, perdón, va a estar a más el voltaje de saturación, que son básicamente los rieles de alimentación positivo y negativo del amplificador operacional. Aquí tenemos armado el comparador en configuración inversora, y aquí lo podemos observar en el osciloscopio. Tenemos la señal de entrada, que es la senoidal, y cuando tenemos, por ejemplo aquí, cuando tenemos un voltaje de entrada positivo, lo indicamos aquí con la alternancia positiva de la senoidal, tenemos un voltaje de saturación negativo, como lo explicábamos acá en la gráfica de transferencia. Cuando llega el voltaje de referencia, que es 0, cambia de estado y se mantiene en ese estado durante todo el tiempo que permanezca el voltaje de entrada superior al voltaje de referencia, que en este caso es 0. Como bien se indica aquí, en el cruce por 0 cambia de estado y se vuelve positivo, para después volver a llegar cuando la alternancia negativa se regresa y cruza por 0 nuevamente. El estado cambia y se vuelve a pasar a negativo porque sigue la alternancia positiva de la señal senoidal. De manera similar, ahora con la configuración no inversora, cuando tenemos el voltaje de entrada que es mayor a 0, nuestro comparador a la salida va a tener un estado positivo, y cuando llegue a el voltaje de referencia, en este caso el cruce por 0, va a seguir la señal de manera que cuando sea menor que 0 va a ser un estado negativo, como se puede observar aquí en el osciloscopio. Debido a que en un comparador siempre va a existir un voltaje variable, que es el voltaje de entrada, y un voltaje fijo, nosotros podemos manipular de esta manera el voltaje de referencia simplemente con una red resistiva, o lo que viene siendo un divisor de voltaje. Esta es una configuración de comparador no inversor, debido a que entramos por la terminal no inversora. Y en la terminal inversora tenemos lo que viene siendo ya el divisor de voltaje. En este caso el voltaje de referencia sería aquel equivalente al voltaje de la resistencia número 2. Entonces la fórmula de divisor de tensión es el voltaje de entrada por la resistencia 2, en este caso entre la suma de las resistencias. De manera que nosotros tenemos la gráfica de transferencia así. Al ser el voltaje de entrada mucho menor al voltaje de referencia, es decir, vamos entrando por este lado, el eje horizontal del lado izquierdo, mientras sea menor el voltaje de entrada al voltaje de referencia, se va a permanecer en el estado negativo, y en el momento en el que iguala o se hace mayor al voltaje de referencia, hace el cambio de estado a el voltaje de saturación positivo en este caso, y así se va a mantener hasta que el voltaje de entrada vuelva a bajar y sea menor que el voltaje de referencia, y de manera que si vuelve a subir y atraviese se vuelve mayor al voltaje de referencia, es cuando ya vuelve a hacer el cambio. Tenemos aquí una señal triangular para poder observar de mejor manera nuestra curva de voltaje, y tenemos colocado aquí un potenciómetro a la entrada
no inversora, de manera que vamos a tener nuestro voltaje de referencia que nosotros podemos variar. Ahí lo tenemos, el voltaje de referencia es igual a 0. Se puede observar porque claramente en el cruce por 0 de la señal triangular es cuando hace el cambio. Si nosotros incrementamos el voltaje, vamos observando, a ver, me muevo aquí el trigger poquito para que se vea mejor. Bueno, se nos va a mover un poco, pero se puede observar claramente. Si nosotros incrementamos el voltaje de referencia, vemos ya que no es en el cruce por 0 cuando hace el cambio, sino que vamos incrementando ya el voltaje de referencia. Ahí he incrementado el voltaje de referencia mucho mayor al voltaje de entrada máximo permisible por nuestro generador de funciones. Entonces nunca se va a activar nuestro comparador porque el voltaje de entrada jamás va a superar el voltaje de referencia. El voltaje de referencia ya es mucho mayor que el voltaje máximo de nuestra fuente. Si vamos bajando nuestro voltaje de referencia, por ejemplo, ahí es el máximo, ahí es como el tope, el límite ya de nuestro generador de funciones. Si vamos bajando nuestro voltaje de referencia de manera que ya entre en el rango de nuestra señal de entrada, podemos manipular el voltaje en el que se activa o se desactiva nuestro comparador.